mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estaré compartiendo la reseña de los avances 1 y 2 del capítulo 42 de Yale Tapkini. Al parecer se han puesto las pilas y finalmente va a cambiar el rumbo de la historia. Si el capítulo 41 había dejado a la audiencia desanimada, el avance 1 del 42 terminó de destrozar nuestros ánimos. Pero ayer llegó el avance 2 totalmente explosivo para intentar reanimar nuestras ganas de seguir apegados a este drama y casi asegurarnos un capítulo súper bueno para este viernes. El capítulo 41 nuevamente estuvo lleno de discusiones, tensión e intenso drama. Según mi criterio, no fue un episodio bueno, hablando en términos generales, y solo un par de escenas se puede decir que fueron agradables y hasta cierto punto aportaron algo importante a la historia. Tras el final que vimos, creo que los ánimos de la mayoría de nosotros cayeron al piso y muchos nos preguntábamos cómo quedará la relación entre Ferit y Seyran después de lo que ocurrió en la universidad. Por fortuna, no tuvimos que esperar tanto para ver que aparentemente todo se resolverá favorablemente entre nuestra querida pareja y además de manera rápida, así que no habrá un sufrimiento dilatado ni una crisis mayor a raíz de ese acontecimiento, o por lo menos eso es lo que aparenta. Quédense hasta el final de esta reseña para que no se pierdan ni un detalle y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publiquemos un nuevo video. El avance 1 comienza en la universidad. Tras el impacto que recibe Ferit al ver llegar a Seyran con Kaya, el triste recoge parte de lo que se le cayó al suelo y le entrega a Seyran la nota con uno de los lapiceros rojos mientras se escucha que le dice: "Qué bonito ha resultado todo, ¿verdad? Mientras yo intentaba sorprenderte, la verdadera sorpresa me la has dado tú. Eres genial". Seyran no sabe ni qué decir en ese momento. Ella está en shock al darse cuenta del enorme error que ha cometido. Ferit, ecuánime pero muerto de la decepción, le toca el brazo a Kaya mientras le dice: "A ti también te agradezco". Y entonces se ve cómo le entrega a Seyran la inscripción. Ella casi llorando lo mira y él firme le dice: "Buena suerte en la universidad". Tras esas palabras se marcha del lugar y Seyran va tras él para tratar de explicarse y justificar lo injustificable, como digo yo, porque sinceramente no había necesidad de que ella fuera precisamente con Kaya a la universidad, como si no tuviera a nadie más a quien recurrir en busca de apoyo o simplemente compañía. Cuando pienso que la voy a ver pidiéndole perdón a Ferit, ponen esta parte en la que más bien ella le dice: "Realmente yo dejé todo por ti anoche". Y Ferit, respondiéndole muy bien, le contesta: "¿Qué clase de renuncia fue esa? Fue un sacrificio que duró una sola noche". Nuevamente él continúa su camino dejándola en el lugar y lo próximo que acontece es que Nuket en casa le dice a Kaya: "De veras no puedo creerlo, realmente te estás comportando así". Tengo que reconocer en este punto que el personaje de Nuket cada vez me sorprende más, hablando desde un sentido positivo. Realmente pensé, como muchos, que ella llegaría a la mansión para acabar con los Korhan, pero la verdad ha sido, al menos hasta ahora, totalmente diferente. Más bien parece un ángel que está intentando traer armonía a esa familia, trata de escuchar y comprender a todos de la mejor forma, buscando siempre un equilibrio y una unión familiar, cosa que nunca antes vi hacer a nadie más dentro de esta mansión, o por lo menos no de la forma en que ella lo está haciendo. En cuanto a Kaya, sí ha quedado claro que sus intenciones son totalmente opuestas a las de su madre, y lo que más me llama la atención es ver cómo nadie se da cuenta, a no ser el propio Ferit, que constantemente le reclama, y Nuket, que hasta ahora, aparte de Ferit, es la única que le ha hecho frente a su hijo, al percatarse de que ciertamente se está inmiscuyendo intencionalmente donde no debe. Luego de esa escena, aparece Kaya con un retrato de la boda de Seyran y Ferit en sus manos, y él está tapando a Ferit. De hecho, se queda viendo a Seyran en la foto y más que eso tiene los ojos llorosos, algo que ha generado bastante debate y confusión, porque desde un principio él mostró notable interés por Suna y entonces ahora de repente vemos que puede que más bien esté interesado en Seyran y que su intento de relacionarse con ella vaya más allá de simplemente usarla para dañar a Ferit. Ya ustedes me dirán qué opinan al respecto. Volviendo al avance, Seyran llega al salón donde está Kaya en ese momento. Él está de espaldas a ella, por lo que puede que Seyran se dé cuenta o no de lo que está pasando ahí. Y yo espero que sí lo haga para ver si de una vez y por todas
dudas, entiende que Ferit tiene razón al desconfiar de su primo y deja de ser tan ingenua y desleal en ese sentido. Casi finalizando el avance, vemos a Ferit con otro de los ataques de ira que ya ha tenido otras veces dentro de su auto. Él descarga todo su enojo ahí y entre lágrimas dice: no podré confiar en nadie más en esta vida, y termina llorando a más no poder. Yo la verdad me siento triste por él y lo compadezco, porque a pesar de que reconozco que no ha sido un santo en la historia y tiene defectos por cambiar aún, considero que no merece las cosas que Seiran está haciendo últimamente. Como les dije en un inicio, el avance 2 llegó como una bomba, rompiendo todos los posibles desenlaces que muchos imaginamos tras el capítulo 41 y las escenas en la universidad. Yo me quedé súper sorprendida cuando lo vi y me alegro de que ya se estén proyectando estos cambios en la trama, porque de verdad que la serie, al paso que iba, estaba rumbo directo al fracaso, y este giro sin dudas puede llevarla nuevamente a sus tiempos de máximo esplendor. Este avance comienza por mostrarnos quién es la persona que descubre a Orhan y a Dishley. Resulta que es nada más y nada menos que Nuket quien los encuentra, como quien dice, con las manos en la masa. En lo personal me imaginé que sería cualquiera menos ella, y de hecho es una de las cosas que más me ha sorprendido del avance. Al encontrarse con semejante panorama, Nuket extrañada pregunta: ¿ustedes qué están haciendo aquí? Lo próximo que se ve es que Sultán nuevamente golpea a Dishley y la llama desvergonzada por lo que está haciendo. ¿Con qué moral lo hace? La verdad que no lo sé. Más adelante, en el salón de la mansión, hay varios miembros de la familia presentes y Seiran le dice a su padre: ya me registré en la universidad, papá. Qasim, que no siente agrado por lo que escucha, le contesta diciendo: ¿me quieres volver loco delante de todos? Y en eso Ferit llega con Nuket e interviene. Qasim reclama diciendo: que estás registrada, no digas tonterías. Seiran se ve un tanto nerviosa y temerosa de lo que pueda suceder, y Ferit hace algo que la deja súper sorprendida, ya que claramente ella no esperaba que él la apoyara en ese momento. Ferit le dice a su suegro: yo fui quien la inscribió. ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna objeción al respecto? Qasim queda atónito ante eso. Nuket e Ifakat están disfrutando del momento, y entonces Ferit continúa señalando a Qasim con el dedo mientras le dice: no quiero volverte a ver levantándole la voz a Seiran. Nuestros pistachos se toman de la mano y seguido pasan imágenes de ellos en su habitación dándose muestras de amor, en lo que de fondo se escucha que Seiran le dice a Ferit: muchas gracias, Ferit. Ferit le dice: no dejaré que nadie te haga daño, y entonces ella le dice: te amo mucho. Lo siguiente que acontece es que aparece el señor Qasim diciendo: el viejo Qasim está de vuelta en el campo, para que sepas. O sea que ahora sí, oficialmente le estará de vuelta a su antigua bestialidad, natural y sin filtros. En la siguiente escena, él está intentando intimidar a Seiran y descarga un poco su enojo en ella. Nuket, más adelante en el salón, le reclama por su actitud diciendo: su hija ya está inscrita en la universidad, ¿por qué sigue prolongando el tema? Ante esas palabras de Nuket, Qasim no se queda callado y groseramente le responde: involúcrate mejor en los asuntos de tu hijo, cuyo padre es desconocido. Luego, al parecer, hay un enfrentamiento entre Kaya y Qasim que puede ser causado por la falta de respeto de Qasim a su madre. Y después, en la habitación del señor Halis, Ferit le da un ultimátum a Nuket mientras, muy molesto, le dice: si tu hijo se vuelve a involucrar donde no debe, ambos se marcharán de esta casa. Nuket está frente a él escuchándolo y Halis reacciona súper enojado diciendo: Ferit entra en razón. Al parecer, a pesar de todo, Nuket aceptará lo que Ferit le acaba de decir, porque en el fondo sabe que él tiene razón. A continuación, cuando aparentemente ella le comenta a Kaya cómo van a hacer las cosas, él se molesta y con los ojos llorosos le dice: nos iremos de aquí porque él quiere, ¿cierto? Y su madre le responde: sí, porque él tiene mucha razón. Se ve como Kaya sale de la habitación enfurecido y sube las escaleras. En la siguiente escena, lo que acontece es una conversación entre él e Ifakat, en la que ella le dice: saca de tu mente la idea de irte de aquí. Y Kaya le responde: ya no puedo irme aunque quisiera. Posterior a eso, pasan imágenes de Ferit y Seiran felices en su habitación. Después vemos la misma parte del avance 1 en la que Kaya está tapando a Ferit mientras pone su mano encima de él en el retrato, y otro tremendo acontecimiento sucede. Sultán
Sultán se cuela en la habitación de los pistachos y espía a Ferit mientras se baña. A todas estas, ella con cara de quien está dando riendas sueltas a su imaginación. Ferit aparentemente la descubre y le reclama diciendo: ya te estás pasando demasiado. Y ella le contesta lo siguiente: estoy de acuerdo con hacer cualquier cosa ahora. O sea, ella está dispuesta a lo que sea por tener alguna oportunidad, algún contacto, aunque bueno, esto es algo que no es novedad para nosotros. Acontece entonces que Asuman, Suna y Kaya están saliendo de la mansión, al parecer rumbo a divertirse. Abidin contempla el panorama dolido por lo que está viendo, como si Suna lo estuviera traicionando, una onda como lo que se vio en la escena del 41 cuando él observó a Kaya y Suna conversando desde lejos. Hasta cierto punto me alegro que le pase esto, porque es su culpa el no hacer nada por cambiar su situación con Suna. A estas alturas, ahorita el amor de ellos va a estar más que enterrado y Kaya no aparenta ser alguien a quien le guste perder el tiempo, así que si Abidin no hace algo por estar con su amada, no sé qué va a ser de él. Lo siguiente que muestran es que Kaya en la terraza de la mansión le dice a Suna: tú me recuerdas a una ninfa de cuento de hadas. Suna aparenta sentirse un poco avergonzada en ese momento y es por cosas como esta que digo que se está haciendo difícil adivinar cuáles son ciertamente las intenciones de Kaya. ¿Por quién se siente atraído o de quién se ha enamorado? ¿De Seiran o de Suna? Casi al final, Kasim agarra a Suna por el cuello y le dice: juro que te enviaré de regreso a Antep para que esperes allí a tu esposo, ¿me entiendes? Asumo que refiriéndose con esto al nuevo esposo que tendrá Suna en algún momento, porque con Safed Jr. las cosas quedaron en divorcio y espero que no nos saquen un susto al respecto más adelante. Los motivos por los que Kasim le hace esto a Suna pueden ser varios, desde el hecho de que se dé cuenta del interés de Kaya por ella, hasta que simplemente Suna abra la boca en favor de su hermana. Ya sabemos cómo es Kasim. Tras esa situación con su padre, ella se queda en su cuarto descargando su enojo y desahogándose como puede. Lo que sucede a continuación sí que es la cereza del pastel, lo mejor de lo mejor. El momento en que Seiran descubre a Sultán. Sultán está muy tranquila en la cocina, preparándole una bebida a Seiran con el famoso medicamento que le está suministrando a escondidas. Seiran va a la cocina y la sorprende diciendo: ¿qué estás haciendo? La situación conlleva a que Seiran caiga en cuenta de lo que está sucediendo y tras acercarse a la mesa y buscar para qué sirve el medicamento en cuestión, ella le reclama a Sultán diciendo: me estabas dando medicina para que no pudiera tener un hijo. Enojada la golpea y la agarra mientras continúa reclamándole. Se ve que Ferit entra en la escena e interviene para separarlas y Seiran desde la puerta de la cocina mientras señala a Sultán grita diciendo: secretamente me ha estado poniendo medicina en lo que me daba a beber y así controlaba todo. Ferit se queda impactado ante esa revelación, aparentemente le pide explicaciones a Sultán y como respuesta recibe una interrogante por parte de ella diciendo: debería decirte por qué lo hice, dando a entender que no solamente se viene el hecho de que se exponga en la trama esta trampa de Sultán, sino que también puede que salgan ya a la luz los secretos de su oscura obsesión por Ferit, la relación que los vincula desde el pasado y todo lo que ha sucedido en torno a eso. Ya veremos ciertamente qué sucederá al respecto. Mis queridos turcofans, esto ha sido todo por ahora. Les he compartido mis opiniones sobre lo que han mostrado en los avances. Quiero que ustedes me escriban las suyas en los comentarios y me dejen saber cuántos sucesos del avance 2 llegaron a imaginarse. Yo como siempre muy gustosa les estaré leyendo. Mi nombre es Meli y me despido de ustedes deseándoles lo mejor y esperando verlos en un próximo video.